Quiero ayudar a las personas que realmente sufren, rezaba la biografía del usuario de Twitter, Hanging Pro, el verdugo, acompañada por la imagen de un hombre con cicatrices en el cuello y las muñecas en estilo manga. Afirmaba ofrecer servicios a personas que deseaban dejar de existir, pero carecían de la valentía para hacerlo por sí mismas. Aseguraba proporcionarles ayuda para dar el paso final, guiándolos suavemente hacia un vuelo eterno sin dolor ni preocupaciones. Tras estas declaraciones, se ocultaba un sádico asesino en serie llamado Takahiro Shiraishi. Este individuo japonés buscó durante meses a jóvenes con tendencias autodestructivas para satisfacer sus macabras fantasías. En octubre de 2017, el hermano de Aiko Tamura, una víctima de 23 años desaparecida en Tokio, investigaba en las redes sociales en busca de información relevante sobre su paradero. Aunque presentó una denuncia por desaparición a la policía, también llevó a cabo una investigación personal. Al revisar la cuenta de Twitter y los mensajes directos de su hermana, descubrió conversaciones con el perfil de Takahiro Shiraishi. Estas revelaron que Shiraishi había prometido suicidarse junto a Aiko, pero extrañamente su perfil continuaba tuiteando, sugiriendo que aún estaba vivo. El hermano de Aiko optó por no comunicarse directamente con el perfil de Takahiro para no alertarlo en caso de estar involucrado en la desaparición de su hermana, temiendo que desapareciera cortando cualquier comunicación. En su lugar, contactó a una seguidora del sujeto, advirtiéndole sobre la peligrosidad de Takahiro y su posible implicación en la desaparición de su hermana. Juntos idearon un plan para engañar al individuo. La joven le escribiría a Takahiro solicitando ayuda para poner fin a su vida, y cuando acordaran un encuentro, lo atraparían. La policía fue informada, y el día del encuentro planificado, agentes vestidos de civil vigilaban la estación. Takahiro llegó al lugar, pero al notar la ausencia de la joven, decidió regresar a casa. Sin embargo, los agentes de policía lo seguían discretamente. Al llegar a su domicilio, varios agentes llamaron a su puerta y le preguntaron si vivía solo, a lo que él respondió afirmativamente. Los agentes percibieron un olor fétido al estar en la puerta, por lo que solicitaron permiso para ingresar. La vivienda de Takahiro era una pequeña casa de 13,5 metros cuadrados, con techos de 2 metros de alto, un baño y una pequeña cocina a la que se accedía por una escalera. Había varios grandes congeladores, tantos que daban la impresión de hacer la habitación más pequeña de lo que era. Surgió entonces la interrogante: ¿por qué una persona necesitaría tantos congeladores? Al abrirlo, los oficiales hicieron un dantesco descubrimiento: restos de cuerpos diseccionados. A estas alturas era evidente de dónde procedía aquel hedor nauseabundo. Estaba claro que la búsqueda de Aiko había terminado. El día 31 de octubre se constató que en los congeladores había restos de al menos 9 personas diseccionadas, con hasta 240 partes de huesos, además de tijeras, cuchillos, una sierra y herramientas para trabajar la madera. Pese al insoportable olor que se respiraba en aquella estancia, los vecinos nunca pensaron que allí se había cometido un crimen, sino que se trataba de carne en mal estado. Takahiro fue arrestado y llevado a la oficina policial, donde no negó ninguno de los delitos. Contó los detalles con facilidad e incluso pareció disfrutarlo. Confesó a los detectives el móvil de sus crímenes. Lo hice para agredir sexualmente a las mujeres y robarles dinero. También explicó si conocía a estas personas y cuándo las asesinó. Hubo personas a las que maté sin saber sus nombres. Los maté a todos el día que los conocí. En cuanto a por qué decidió almacenar los cadáveres en su casa, Takahiro aseguró que no podía tirar los cuerpos por temor a ser atrapado. Incluso detalló que la primera vez que diseccionó un cuerpo le llevó 3 días, pero que, a partir de la segunda persona,
pude hacerlo en un día. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en Sama, Japón, siendo criado por sus padres junto a una hermana menor. En su comunidad, los vecinos lo recordaban como un niño tranquilo y sociable, y en la escuela pasaba bastante desapercibido. Aunque no sobresalía especialmente, tampoco exhibía rasgos sombríos. Su personalidad discreta, considerada normal y de bajo perfil, no sugería en absoluto que se trataba de un futuro asesino en serie. A lo largo de su vida, mantuvo algunas amistades, participó en actividades sociales y se involucró en la práctica de béisbol y atletismo. El único relato que destaca sobre los demás es el de un compañero de clase, que dijo que Takahiro solía jugar a la asfixia con sus amigos. Esta práctica parecía ser un mero entretenimiento. Sin embargo, años más tarde Takahiro desempeñaría el arte del estrangulamiento con sus víctimas hasta llevarlas a la muerte. Durante la etapa de instituto, los padres de Takahiro experimentaron un divorcio que impactó emocionalmente al joven, especialmente por la separación de su hermana, quien se quedó con su madre, mientras él permaneció con su padre. A partir de este momento, comenzaron a manifestarse comportamientos peculiares en Takahiro. Después de graduarse, emprendió la búsqueda de empleos que le otorgaran independencia económica, al tiempo que se distanciaba cada vez más de su familia, la cual atravesaba una situación cada vez más complicada. Trabajó en un supermercado, en salones de pachinko, un sistema de juegos similar al de los pinballs, y, curiosamente, se involucró en la búsqueda de mujeres para clubs de alterne y sex shops. Su estrategia se basaba en identificar a mujeres en situaciones económicas precarias o vulnerables, utilizando Twitter como su principal herramienta de reclutamiento. Takahiro atraía a las chicas a estos locales a sabiendas de que serían engañadas para ejercer la prostitución. Como resultado de estas actividades, Takahiro fue detenido y acusado de violar la ley de seguridad en el empleo, siendo posteriormente liberado bajo fianza. Después de este contratiempo legal, a principios de 2016, el joven regresó temporalmente a la casa familiar, donde mantenía una buena relación y compartía responsabilidades en el taller de coches, el cual constituía el sustento de la familia. En este punto, la información sobre Takahiro se presenta contradictoria. Algunas biografías indican que sostuvo una relación con una joven que lo describió como un individuo amable que nunca se enojó con las mujeres. Según el relato de esta presunta novia, cuando le expresó su deseo de poner fin a la relación, él la abrazó y le dijo algo similar a «no te vayas». Sin embargo, otras biografías sugieren que esta relación fue una invención de Takahiro, narrada a su padre con el propósito de obtener las llaves de un apartamento familiar ubicado a unos 2 kilómetros de su residencia. Argumentó que allí tendría más libertad e intimidad con su supuesta novia. Sea como fuese, Takahiro se mudó al apartamento el 22 de agosto de 2017. Takahiro escondía un reprimido deseo sexual por ejercer control y sometimiento sobre mujeres indefensas que terminara en daño físico. Y qué mejor que una víctima con tendencias autodestructivas para llevarlo a cabo. A partir de ahí, abrió varias cuentas de Twitter, una de ellas bajo el nombre de Hanging Pro, y empezó a contactar con colegialas y jóvenes con deseos de dejar de existir. Takahiro era un auténtico verdugo profesional, que prometía a las mujeres hacer realidad sus ideas autodestructivas, e incluso inmolarse con ellas. Quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Envíame un mensaje privado en cualquier momento. No es difícil ahorrarte. O, si no puedes ayudarte a ti mismo, yo te puedo ayudar. Fueron algunas de sus publicaciones en Twitter. Su modus operandi consistía en establecer vínculos emocionales con personas en riesgo de autoeliminarse y luego invitarlas a su casa. Era común que buscara a las víctimas en la estación de tren para que no se rindieran en el último minuto. Cuando llegaban a su casa, les ofrecía bebidas alcohólicas y tranquilizantes para que la muerte fuera más tranquila. Cuando notaba que las víctimas estaban borrachas o bajo los efectos de la medicación, las forzaba íntimamente. Takahiro había fantaseado durante mucho tiempo con ver partir de este mundo a una persona,
y en menos de una semana viviendo en el nuevo apartamento, hizo su primera víctima. Mizuki Miura, de 21 años, a la que conoció a principios del mes de agosto, desaconsejó su y le emplazó a vivir con él en su nuevo apartamento, previo pago de 3.700 euros, en concepto de alquiler y fianza. La chica aceptó sin dudar, pero el asesino, creyendo que Mizuki lo abandonaría, decidió matarla y quedarse con todo el dinero que llevaba encima, además de con el depósito. Primero, Takahiro la estranguló hasta desmayarse, luego la agredió sexualmente y finalmente la colgó del cuello con una soga hasta abatirla. Después, buscó en foros de internet cómo mutilar cuerpos y compró herramientas, tales como un cuchillo de carnicero y una sierra, para desmembrar el cadáver en la bañera. Una vez terminado el proceso, el joven tiró algunas partes a la basura y ocultó otras en una nevera portátil, que cubrió con arena de gato para disimular el fuerte hedor. Entre agosto y octubre de 2017, Takahiro estranguló y diseccionó a 9 víctimas en Tokio y otras 4 ciudades japonesas. Solía separar las partes blandas, como los órganos y la piel, y las desechaba en los contenedores, pues sabía que entrarían rápidamente en estado de descomposición. Los huesos, la cabeza, las manos y los pies se guardaban en el refrigerador de su casa. Creía que sería atrapado fácilmente si la policía pudiera identificar los restos de las víctimas. Además, robó teléfonos celulares, joyas y dinero de las víctimas después de matarlas. De las 9 personas asesinadas, 8 eran mujeres y todas las víctimas femeninas fueron violadas antes de ser asesinadas. El único hombre del grupo fue asesinado tras discutir con Takahiro sobre el paradero de su novia. En una declaración a la policía, dijo que ni siquiera sabía el nombre real o la edad de la víctima hasta que la vio en persona, pero solía asegurarse a través de los mensajes de que eran mujeres jóvenes y atractivas. Según él, la motivación de los delitos era sexual y económica. A pesar de vivir en un piso muy pequeño, los vecinos del joven nunca imaginaron que pudiera ser un asesino. Algunos informaron de que olían fuertes olores procedentes de su casa, pero lo atribuyeron a la falta de higiene y no le dieron importancia. Uno de los vecinos dijo que Takahiro iba a menudo a los basureros en la parte trasera del edificio y que se preguntaba por qué un chico solo producía tanta basura. Meses antes de ser capturado, se mostró infeliz ante su padre. Dijo que su vida ya no tenía sentido. Shiraishi mostró una capacidad para manipular a sus víctimas a través de las redes sociales, ganándose su confianza al ofrecer ayuda y apoyo emocional. Esta habilidad sugiere un nivel de astucia y un conocimiento de cómo explotar las vulnerabilidades de los demás. La información disponible indica que Shiraishi enfrentaba dificultades personales y laborales antes de cometer los crímenes. Estos problemas podrían haber contribuido a su comportamiento violento, aunque no justifican sus acciones. Sin información detallada sobre la salud mental de Shiraishi, es difícil determinar si su comportamiento estaba asociado con algún trastorno mental específico. La crueldad y la falta de empatía exhibidas podrían ser indicativas de problemas psicológicos. El hecho de que Shiraishi atrajera a sus víctimas al ofrecer ayuda para llevar a cabo sus intenciones sugiere una necesidad de control y poder sobre la vida y la muerte de los demás. El desmembramiento de los cuerpos y la eliminación de los restos humanos indican una falta significativa de empatía y remordimiento. Este comportamiento es característico de un trastorno psicopático. El juicio contra Takahiro Shiraishi se inició a finales de septiembre de 2020. Sin embargo, hasta entonces, la justicia lo sometió a varias exploraciones forenses, a petición de la defensa, para dilucidar si el acusado de 9 asesinatos y detenciones estaba capacitado mentalmente para afrontar el juicio, y de no estarlo, si sufrió algún tipo de enajenación mental transitoria. Los exámenes practicados revelaron que el presunto asesino en ningún momento tuvo las capacidades volitivas alteradas ni antes
ni durante, ni siquiera después de los asesinatos, por lo que se le declaró perfectamente imputable. Durante la vista judicial de los denominados asesinatos de Sama 9, el Tribunal de Tokio preservó la identidad de las víctimas en todo momento, una medida solicitada por sus familiares y aceptada por el juez, y se refirió a ellas con letras consecutivas de la A hasta la I. Los siguientes 77 días, la sala escuchó los argumentos de la defensa y de la acusación, pero lo esperado era la declaración en el estrado del responsable de aquella carnicería. El 1 de octubre, Takahiro afirmó ser culpable de todos los delitos que le imputaron. «Humildemente admito mi culpa y aceptaré el castigo», comenzó diciendo, y pasó a relatar pormenorizadamente los asesinatos, la motivación para perpetrarlos, y por qué buscó víctimas con ideas suicidas. Era más fácil para mí convencer a la gente con preocupaciones y otros problemas y manipularlos, dijo. Aquellas palabras echaron por tierra la estrategia de su propia defensa, que aseguró insistentemente que las víctimas acudieron al apartamento de su patrocinado con la voluntad de morir y que él solo las ayudó a quitarse la vida. Por tanto, los cargos contra Takahiro debían de reducirse al de asesinato con consentimiento, es decir, homicidio consentido, castigado en Japón con una pena de entre 6 meses y 7 años de prisión. Pero el acusado lo desmintió categórico. Ninguna de las mujeres le dio su consentimiento para morir. Tanto es así que para corroborarlo, espetó. Había moretones detrás de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento y lo hice para que no se resistieran, declaró. El 15 de diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue condenado a la pena de muerte, una ejecución que se llevará a cabo mediante la horca, como así contempla la ley, en una fecha aún por determinar. A sus 31 años, el asesino permanece en el corredor de la muerte, no contempla la posibilidad de apelar la sentencia y su único deseo, según ha manifestado él mismo recientemente, es contraer matrimonio antes de morir. Me quiero casar, quiero encontrar una cónyuge mientras estoy en la cárcel, declaró. Por su parte, las familias de las víctimas asesinadas jamás podrán perdonarle la atrocidad de sus crímenes. Cuando veo a una mujer de la edad de mi hija, la confundo con ella. Este dolor nunca desaparecerá, aseguraba el padre de una de las jóvenes,